Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube, por primera vez por aquí. Sé que no me conocen, pero bueno, me presento. Yo soy Exabel Carolina Acosta Villegas. Soy estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública, actualmente en el 7º semestre, y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre los componentes de los estados financieros dentro de las empresas. Dentro de los componentes de los estados financieros tenemos que existen 4 que son los principales, como lo son, que vemos en esta imagen, el valor razonable, la base de medición y reconocimiento de los estados financieros, el reconocimiento y el rendimiento financiero y flujo de efectivo de las organizaciones. Ahora bien, vamos a explicar detalladamente cada uno de ellos. Tenemos primero el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? ¿A qué se refiere esa palabra? Bueno, mis amigos, de acuerdo a las NIF, a las normas internacionales financieras, el valor razonable se refiere al precio que se puede obtener de la venta de un activo o al precio que se paga al transferir un pasivo. Estas transacciones se realizarán en un mercado determinado en un momento específico. Dentro del valor razonable existen 3 niveles. Tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. ¿A qué se refiere cada nivel? Por ejemplo, el nivel 1 son los valores razonables que se determinan al utilizar precios cotizados en los mercados para activos o pasivos idénticos. El nivel 2 se refiere a los valores razonables que se determinan al usar variables que no están incluidas en el nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, tanto de forma directa como de forma indirecta, como sucede en el caso de los precios o de un derivado de los precios. Nivel 3. Este nivel se refiere a los valores razonables que se determinan al utilizar variables para el activo o pasivo, pero que no estén basadas en datos observables del mercado. Por ejemplo, un análisis o una valoración de un uso de una herramienta o metodología. Entonces, para dar un ejemplo donde podamos entender mejor lo que significa el valor razonable, tenemos el siguiente. Por ejemplo, una bodega que se compró en 1996 puede que se le haya calculado la depreciación a lo largo de estos 50 años, lo cual no significa que a diciembre 31 el edificio cueste 0 pesos, pues existen otras variables importantes que se deben tener en cuenta para determinar su precio en los registros contables. De esta forma, el valor razonable se puede determinar de forma exitosa con el fin de resolver el dilema de cómo valorar las propiedades. De acuerdo a las NIF, para las empresas, el importe por el cual puede intercambiarse un activo, cancelarse un pasivo o intercambiarse un instrumento de patrimonio concedido entre partes interesadas y debidamente informadas que se realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. Ahora bien, ya aclarado el punto, continuamos con las bases de medición. ¿Qué son las bases de medición? Bueno, esto viene siendo un proceso efectuado para determinar los importes monetarios por los cuales van a ser reconocidos los elementos de un estado financiero. Es decir, establecer un valor a las partidas de los estados financieros aplicando las bases de medición permitidas de acuerdo a las normas financieras internacionales. ¿Quiénes son estas bases de medición? Tenemos los costos históricos.
En el caso de los costos históricos, los activos se reconocerían contablemente por el valor justo pagado o entregado en el momento de su adquisición. En el caso de los pasivos, se reconocerán contablemente valor pactado a cancelar correspondiente al valor del producto recibido. Es decir, que cuando son activos se reconoce en el momento de su adquisición lo pagado en el momento que se entregó. Y en los pasivos en el momento correspondiente al valor del producto en lo que se recibió. Ahora bien, tenemos los costos corrientes, también dividido entre activos y pasivos. Cuando hablamos de activos, en este caso se reconocerán contablemente aquel valor al pagarse en la actualidad si se adquiere el mismo activo. Y al pasivo, en el caso, se reconocerá contablemente por aquel valor requerido para liquidar la obligación en el momento presente. También tenemos el valor realizable o de liquidación. En este, el activo se reconoce contablemente por aquel valor por el cual pueden ser intercambiados, es decir, vendidos en el momento presente. Claro, que en este deben existir condiciones de mutua independencia, es decir, una venta no forzada. En el caso de los pasivos, se reconocerán contablemente por aquel valor sin descontar el efectivo que se espera pagar por las obligaciones del ciclo normal de la operación. Y por último tenemos el valor actual. El valor actual, los activos se reconocen descontando las futuras entradas que se esperan que se genere en la partida. Y los pasivos se reconocerán con el valor presente descontando las salidas netas que se esperan que se necesiten para pagar obligaciones, es decir, uno va a ser en el momento de las entradas y los otros van a ser al momento de las salidas. Seguimos con el tercer cliente, que en este caso sería el reconocimiento financiero. Para los estados financieros sería un proceso de incorporación en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral de una partida que cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios. Primero, que sea probable que en cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a o salga de la entidad. Y B, que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser medido con fiabilidad. Dentro de los reconocimientos tenemos el reconocimiento de activos, el reconocimiento de pasivos y el reconocimiento de ingresos. El reconocimiento de activos va a ser aquel que reconoce un activo en el balance general, cuando es probable que se obtengan del mismo beneficios económicos futuros para la empresa y además él tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad. Ahora, en el reconocimiento de los pasivos también se hará en el balance general cuando sea probable que en una salida de recursos representativos de beneficios económicos resultara el pago de una obligación actual que puede ser medida de igual forma fiablemente. Y por último tenemos el reconocimiento de los ingresos. Este se hará en el estado de resultado o estado de ganancias y pérdidas. ¿Cuándo? Cuando sea sugerido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionado con un incremento en los activos o una disminución en los pasivos. Y además, el monto del ingreso puede medirse igualmente que el activo y el pasivo con fiabilidad. Por último, y no menos importante, tenemos
el último componente, que sería el rendimiento financiero y flujo de efectivo de las organizaciones. Este rendimiento financiero viene siendo principalmente la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad o de una empresa, tal como se informa en el estado de resultado integral. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entrada o de incrementos de valor de los activos, o bien como de crecimientos de las obligaciones que dan como resultado aumento del patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de inversiones de patrimonio. Los gastos, por su parte, son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa en forma de salida o disminuciones el valor de los activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores del patrimonio. Y por último, creo que viene siendo una de las partes más importantes dentro del rendimiento y flujo de efectivo de las organizaciones, viene siendo el flujo de efectivo. ¿A qué llamamos flujo de efectivo? A todas aquellas entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. La información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad correspondiente a un periodo sobre el que se informa se presenta en el estado de flujos de efectivo de cada entidad. Espero que hayamos logrado aclarar ciertas dudas con respecto a estos temas. Cualquier pregunta que tengan la pueden dejar aquí abajo. Si les gustó, le dan me gusta. Si tienen algunas críticas también me lo pueden decir. Primera vez que hago esto, no estoy completamente segura de cómo haya salido, pero lo importante es que hayan entendido un poco. Muchas gracias, hasta luego.